Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola hermanos, aquí bueno, hemos querido hacer este videíto para un poco tratar de sobrellevar el problema que no pudimos hacer ayer la reunión. Así que en este pequeño video quiero compartirles el tema que debimos haber tratado ayer, que seguramente ya ustedes lo han revisado, pero lo importante pues es que podamos al menos compartir algunas palabras. Entonces ahí les estoy compartiendo la lección uno que correspondía al día de ayer sobre enfrentando el temor, ¿no? El seminario enfrentando el temor. No lo voy a leer todo porque obviamente ustedes lo pueden revisar en casa, de repente ya lo han hecho, pero de repente me voy a detener en algunos puntos que podrían ser importantes para poder de alguna manera recalcarlos y ver qué podría aplicarse a nosotros, que es lo que en realidad nos interesa. Entonces, como bien dice ahí, ¿no? El temor, el miedo, es un tema fascinante y tiene dos lados, ¿no? Un lado negativo y un lado positivo, ¿no? Por un lado nos puede paralizar, nos puede frenar, nos puede de repente desanimar de tomar alguna decisión, pero también puede ser positivo porque a veces el temor, como vamos a ver ahora en algunos ejemplos, nos puede estimular, nos puede motivar a dar un paso, a tomar una decisión, más aún cuando siendo creyentes, como que nosotros lo somos, podemos basar nuestra confianza en el poder del Señor. Entonces, como dice la palabra, que lo vamos a ver también, ya lo deben haber revisado, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? Entonces, lo que recomienda el material es que primero, en unos 15 minutos, se haga pues alguna conversación, se revise, no lo tenemos ahorita, los acuerdos del grupo, pero ya básicamente son más o menos los acuerdos que ya tenemos dentro del Grammy, ¿no? El poder entrar a tiempo, el poder congregarnos y todo eso, compartir, en este caso, bueno, virtualmente lo hacemos nosotros. Entonces, vamos a suponer que eso ya lo hicimos y entraríamos ya en el tema. La primera pregunta que dice, en la niñez, o sea, cuando éramos niños, ¿qué era lo que, dice, lo que tus padres más temían? O sea, no está hablando de nosotros, sino de papá y mamá, cuando éramos niños. De repente para nuestros padres, para mi papá, mi mamá, el problema principal, el temor principal era la falta de dinero. Y ahí sí yo me identifico porque, bueno, en el caso mío, por ejemplo, no sé cuál será el caso de ustedes, tanto mi papá como mi mamá han sido maestros de escuela. Y ustedes ya saben cuánto gana un maestro, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, ellos pudieron educarnos, pudieron darnos una carrera profesional a nosotros que somos tres hermanos y definitivamente pues superaron ese temor. Pero igual el temor se presenta, ¿no? Perder la salud, una enfermedad, un conflicto familiar, la pérdida del trabajo, etcétera. Entonces, este es un poquito para entrar en el tema. Obviamente que pueden haber otros temores, por eso ahí se da la posibilidad a que ustedes lo puedan anotar. Y en la segunda pregunta ya un poco compartir algún problema o algún temor que nos haya motivado o que nos haya impedido alcanzar una meta. Esta es una pregunta personal que ustedes lo pueden resolver también. Y de repente algunos ejemplos de personas motivadas por el miedo. Entonces yo encontré, navegando por ahí en internet, este documento que se los voy a compartir ahorita, que dice historias bíblicas de aquellos personajes que superaron el miedo. Son historias conocidas, obviamente. No estamos descubriendo nada nuevo. Simplemente lo estamos trayendo a colación porque tiene relación con el tema. Por ejemplo, es bien conocido el caso de David y Goliat.
¿no? Como David, siendo un joven, un muchachito, pastor de ovejas, hizo lo que ninguno de los soldados, sus hermanos mayores, y ninguno de los soldados supuestamente valientes pudo hacer, que era enfrentar al gigante, a Goliat, y lo venció solamente con una onda y una piedra, ¿no? Claro, David sabía pues que el Señor estaba con él, pero no van a negar de que venció el miedo. Ese es el tema de ahora, cómo vencer, cómo superar el miedo. Igual tenemos la historia de Esther, que incluso es un libro del Antiguo Testamento, ¿no? Como sabemos, Esther también era una joven, también era judía, y bueno, por esas cosas del Señor, pues se llegó a convertirse pues en la esposa del rey Asuero, ¿no? El rey hizo una especie de, digamos, de concurso, de competencia, y fue elegida Esther. Pero no se quedó ahí nomás, sino que ella, al enterarse de que había pues un complot para eliminar a todo el pueblo judío, expuso su vida. ¿De qué manera? Pues fue donde el rey y le pidió que salvara a su pueblo. Y ahí corrió riesgo su propia vida, porque si uno iba donde el rey en esa época y le pedía algo, solo había dos posibilidades, que el rey lo acepte o que lo rechace. Y si lo rechazaba, también había dos posibilidades, que te mande matar o que te meta preso. O sea, que entonces el riesgo era bien grande, ¿no? Esther lo corrió y lo superó. Igualmente Jonás, ustedes conocen la historia de Jonás. Eh, claro, digamos que Jonás en un comienzo pues le dio la espalda al Señor, pero igual tuvo que enfrentar en algún momento el miedo. Sobre todo imagínense estar 3 días preso en la panza de un animal, no debe ser nada, nada agradable, ¿no? No dice la palabra qué cosa comió, qué cosa bebió en esos 3 días, pero definitivamente pues Dios al final lo utiliza, como ya conocemos, de manera poderosa. Igual Moisés, ¿no? Moisés fue un líder que definitivamente tenía temores, ¿no? Recordamos que Moisés era tartamudo. Aparte, cuando el Señor lo llama ya tenía 80 años. Imagínese una persona de 80 años cruzar el desierto, hacer que te obedezcan 1 millón de personas y encima todavía que te recriminen, bueno, más el peligro de que el faraón podía venir y matarlos, todo eso lo tuvo que superar Moisés, ¿no? Es justo lo que estamos estudiando ahora en las mañanas de oración, en el devocional, ¿no? Y Abraham también, pues, ¿no? Abraham tuvo que poner a prueba su fe, o mejor dicho, Dios puso a prueba su fe, su valentía, al ordenarle pues que salga de su casa, de su parentela, como dice la palabra. Le hizo una promesa, ¿no? Que su descendencia iba a ser como las estrellas, y encima todavía le pidió que sacrificara a su hijo. Bueno, todos esos temores, todos esos miedos, de alguna manera nos reflejan cómo uno puede vencerlos, ¿no? A eso se refería la pregunta 3. Luego el material nos da un tiempo de 40 a 45 minutos para contestar, discutir, compartir algunos temas. Este es el versículo de segunda de Timoteo 1:7, ya ustedes lo conocen grandemente. Y también dice que muchos cristianos saben que el temor y la ansiedad muestran falta de fe en Dios. Eso es cierto, ¿no? Cuando uno pierde su fe o flaquea su fe, inmediatamente comienza el temor. Al revés, cuando uno tiene temor y se fija y se acuerda y recurre al Señor, ese temor se comienza a disipar. Y ese debe ser nuestra actitud, ¿no es cierto? Miedo vamos a tener. Si no lo tuviéramos, seríamos robots, seríamos máquinas. Pero podemos vencer al miedo. De eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, aquí el material sugiere pues que
que dialoguemos, que conversemos, compartamos ideas. Y pone un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema del año 2000. Yo no sé a cuántos de ustedes les haya afectado, pero a mí sí me impactó porque yo en esa época trabajaba en una oficina como analista de sistemas en el área informática. Entonces, ya ustedes se imaginan, cuando llegaba el año 2000, todos los programas de computación había que modificarlos. Bueno, no todos, pero la gran mayoría. ¿Por qué? Porque hasta el año 99, en que terminaba el siglo, las fechas, llámese fecha de nacimiento, fecha de ingreso, fecha de cualquier fecha que se manejara en un archivo, solamente se usaban 6 dígitos, dos para el día, dos para el mes y dos para el año, ¿no? Por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Bueno, yo nací el 24 de septiembre del año 61. Yo no tenía que decir 1961. Bastaba con que yo dijera 61 y en el programa, en el archivo, estaba registrado 61 y se sobreentendía que era el año 1961. Pero cuando llegamos al año 2000, los programas que no estaban preparados para eso, ¿qué iba a pasar? De que las fechas ya no iban a ser 94, 95, 99, sino 01, 02, 03. Y muchos programas ya se caían. ¿Por qué? Porque si al año 99 tú le sumas uno, no te da 2001 o no te da 01, te da 100. Entonces ya me están entendiendo. Ese temor, que realmente fue un temor, tuvimos que vencerlo, pero no había que llorar, no había que tirarse al piso, ni mucho menos pensar en otras cosas, como dice ahí, por ejemplo, de profecías, y etcétera, etcétera. Porque si de alguna cosa nos dice la palabra, que debemos saber es que nadie sabe cuándo va a venir Cristo, ¿no? Entonces, aquellos locos que te decían que el año 2000 venía Cristo, pues estaban justamente así engañando a la gente, ¿no? Y bueno, luego te preguntas si realizaste algún preparativo para el nuevo milenio. De repente, ¿no? Por ahí no faltaba uno que decía, me voy de viaje, ya cosas que podían un poco ser cómicas, ¿no? Y luego el material nos habla de que hay dos categorías del temor. El temor común, que es, por ejemplo, temor al futuro, temor al fracaso, temor a la soledad, temor a la muerte, que bastante gente lo tiene. Pero también hay otra categoría que es el temor a Dios, el temor de Dios, que es un temor saludable, le llaman, ¿no? Y a medida que avanzamos de estos temores hacia este tipo de temor, o sea que es como que vamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios, pues definitivamente es como que se produce una cura, un antídoto, ¿no? Al temor terrenal. Es decir, si es que antes uno tenía temor al fracaso, temor a la soledad, temor a la muerte, por ejemplo, en el caso del COVID, mucha gente le tuvo temor a la muerte. Todos esos temores desaparecen o pierden importancia cuando nos acercamos a Dios. En otras palabras, al temor saludable, al temor de Dios. ¿El temor se puede personalizar? Dice que sí, ¿no? Por donde miramos, hay una lista de fobias, ¿no? Y acá incluso nos pone una lista que para mí en realidad ha sido impresionante porque yo no los conocía, ¿no? Por ejemplo, el miedo a las arañas. Yo conozco mucha gente que puede agarrar con las manos un pericote, una rata, pero ve una araña y se desmaya. Hay gente que es así, tiene miedo a las arañas, miedo a volar. Hay gente que le tiene miedo, por ejemplo, a subir un ascensor. Yo he visto gente que prefiere subir 4 o 5 pisos por la escalera que entrar al ascensor. Se muere de miedo. ¿Ya? Y eso está relacionado con la claustrofobia, que es el tercer temor, miedo a los espacios pequeños, reducidos. Temor al dentista. Yo conozco gente, por ejemplo, prefería estar con los dientes picados a ir donde el dentista y escuchar esa maquinita zzz, que te come el diente, aunque ahora ya los dentistas se han modernizado también, ¿no?
Y también hay temor a la suegra. Esto sí me dio risa, ¿no? Bueno, esto también me pareció raro, miedo a la iglesia. Yo no sabía que había eso. Bueno, como decían por ahí, cada cerebro es un mundo, ¿no? Y este último sí me dio risa, ¿no? Dice, miedo a las mujeres hermosas. No conozco a nadie que le tenga miedo a las mujeres hermosas, aunque algunas mujeres sí lo dicen, ¿no? Que le tienen miedo, pero bueno, luego dice conocer la verdad, ¿no? Y aquí es importante, nuevamente cita segunda de Timoteo 1:7, ¿no? Y ahí ya incluso se va por la traducción griega, ¿no? Cobardía, timidez. Ya esto creo que lo hemos revisado, lo hemos leído. Y definitivamente, pues, ¿no? Esta palabra denota cobardía, timidez, y nunca se usa en un buen sentido, ¿no? Siempre el Espíritu de Dios es el que va a producir amor, poder y sano juicio. No es un temor negativo, ¿no? La traducción de la Biblia hace referencia también al dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Dios sabe que los humanos luchan y enfrentan muchos temores, ¿no? Por eso la frase no temas, como le dijo a Josué, como le dijo a Abraham, como le dijo a Isaías, se menciona 189 veces y es palabra del Señor, no lo está diciendo cualquiera, ¿no? Si el Señor te dice, no temas que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin de tus días, hay que creerlo. Por eso somos creyentes, ¿no? Muchos de nosotros nos sentimos aferrados, ¿no? A perder algo, perder el trabajo, perder el matrimonio, por ejemplo, mucha gente que está en problemas con el cónyuge, perder el amor de los hijos. A veces se ha visto casos, ¿no? En que los padres no han sido muy amorosos o muy comprensivos con los hijos y pueden llegar a perder esa relación. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y que cuando nos enfrentamos en nuestro día a día y en el control de la vida, pues nos podemos sentir indefensos, como, como decía en el programa de televisión, ¿y ahora quién podrá defender? Entonces, ante una enfermedad, a un problema grave, incluso ahora que está de moda esto del tren de Aragua y todos estos delincuentes, dice, la idea que teníamos del control se desvanece rápidamente. Entonces nos desesperamos, ¿no? Y aquí en la pregunta 4, el material recomienda compartir ideas de cómo aplicamos ese principio, ¿no? No temas a Dios, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, y ahí, bueno, ya lo dejamos para que cada uno vaya poniendo sus ejemplos. ¿A qué le debes temer? Nos dice el material, ¿no? El mal está desenfrenado. Vemos delincuencia, vemos sicariato, ahora te matan si te piden cupo. Si no pagas el cupo en tu negocio, te mandan una bomba. Y si sigues sin pagar el cupo, comienzan a matar o a destruir propiedad, ¿no? O sea, ya la gente está asustada, está atemorizada. Pero la Biblia es clara, dice, ¿no? Sobre la existencia del mal. Romanos 3:23, ¿no? Todos estamos destituidos, todos hemos pecado, hemos perdido la marca del carácter glorioso de Dios. Y eso es cierto, ¿no? Dios en Génesis dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó? Que el pecado rompió con todo eso, ¿no? Y es cierto, nos inclinamos hacia la maldad. Ahora vemos, por ejemplo, que en algunas poblaciones han comenzado a defenderse ellos mismos. Agarran a un delincuente, lo amarran a un poste, le echan agua y algunos hasta lo queman. He visto uno que lo quemaron vivo. No sé si vivió o sobrevivió, pero imagínense, ¿no? Eso no creo que Dios lo apruebe. De alguna manera nos estamos rebelando contra Dios, como dice el material, ¿no? Y por eso dice también, ¿no? Algunas personas están tan alejadas que llegan al extremo de convertirse en seres satánicos.
porque acuérdense que la lucha es espiritual. Acá nos pide que demos dos ejemplos de personas malvadas. Yo creo que ahí podemos dar un montón de ejemplos. Y en el punto 6 dice que mencionemos algo malo. De repente en la televisión, en la radio, en los periódicos, vimos una noticia que lo vemos a diario y a veces ya hasta nos acostumbramos, ¿no? Ya no nos llama la atención y eso es bien triste, ¿no? Conocer el riesgo. En tiempo de crisis, las personas normalmente a menudo preguntan por qué, ¿no? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Por qué? Siempre nos hacemos esa pregunta. Y la respuesta está ahí mismo, ¿no? Dios permite el mal porque nos ama. ¿Están de acuerdo ustedes con esa afirmación o piensan que es equivocada esa afirmación? Y aquí el autor dice, no, no es que Dios ame el mal, no es que Dios es es un ser malo que se divierte afligiéndonos, no es eso, es todo lo contrario. Dios tiene un carácter perfecto, absolutamente perfecto, y le gusta que a nosotros, sobre todo a sus hijos, nos sucedan cosas buenas. Una de las mejores cosas que Dios nos ha dado es el libre albedrío. ¿Qué cosa es el libre albedrío? Es la capacidad de poder elegir entre el bien o el mal. Eso fue lo que pasó con Adán en el paraíso. Dios le dijo, de este árbol no vas a poder comer, pero de todo lo demás no hay ningún problema. Adán no tenía ni siquiera que ganarse el pan con el sudor de su frente, como si después Dios mismo le dijo, porque él estaba todo servido, ¿no? Pero ¿qué pasó? El pecado entró en la humanidad por Adán, ¿no? Entonces el mal crece en el mundo, porque los seres humanos toman esa decisión. A eso se refiere cuando dice el libre albedrío. El hombre peca porque decide pecar, no porque lo obliga. Claro, lo que pasa es que la tentación es grande, ¿no? Entonces la rebelión es un pecado contra Dios, contra un Dios santo, y lo malo, la mala noticia es pues, que ya nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Como ya lo hemos comentado, el pecado entró en la humanidad por un hombre que fue Adán, pero también dice la palabra que por un hombre entró la salvación y ese hombre, ese nombre es Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo nos ofrece el perdón de pecado. Amén. El mayor bien que puede pasar en este mundo es que un hombre o una mujer elijan por voluntad propia confiar en Cristo. ¿Como qué? Como su Salvador. Sin la capacidad de elegir o de rechazar a Dios, no seríamos verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no ha creado robots. Nosotros tenemos alma, tenemos conciencia, tenemos mente, tenemos espíritu y podemos decidir. Siendo creyentes, ¿vamos a pecar? Seguramente que sí, seguramente que pecamos, de repente no a cada momento, pero sí lo hacemos, pero tenemos la salvación que nos ha dado Dios y tenemos que cada vez que pecamos, sabemos, como dice la palabra, que si confesamos, Dios es justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, ¿no? El mal exige una respuesta adecuada. ¿Cómo deberíamos responder a los malos malos, ¿no? Los malintencionados? Jesús nos dijo, ¿no? Que oremos por nuestros enemigos, que los amemos. Bien difícil, pero es lo que Jesús dijo, ¿no? Amad a vuestros enemigos, ¿no? Olvidémonos del ojo por ojo, diente por diente, incluso orad por ellos, por los que os aborrecen, bendecir a los que los maldicen. Imagínense, ¿no? Esa palabra que está ahí en Lucas 6, 27, 28, es muy importante porque si eso nosotros lo aplicáramos, pues no tendríamos de repente que preocuparnos por nuestros enemigos, si es que los tenemos. Los enemigos son gratuitos, ¿no? Uno no se los busca, más bien son ellos los que
nos declaran sus enemigos, pero si hacemos el bien a una persona que nos hace mal, dice la palabra que creamos ascuas de fuego sobre su cabeza, o sea, ellos mismos se van a avergonzar cuando vean esto, ¿no? Nuestra respuesta como personas, como individuos y también como iglesia debe ser eso, ¿no? Orar por los delincuentes, orar por los que están asustando a la gente, por estas bandas del Tren de Aragua y todos estos. Hay que orar por ellos para que Dios toque su corazón y recapaciten y se den cuenta del mal, de la mala vida que están llevando y no terminen o muertos o presos, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad como creyentes, ¿no? ¿Qué tan natural es amar y orar por aquellos que te odian? Pues no es muy fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo pensando no solamente en nosotros, en que de esa manera ya va a terminar la delincuencia, sino pensando en que Cristo también murió por ellos. Entonces tienen derecho de ser salvos. Empujarlos, animarlos, exhortarlos, presentarles el Evangelio. Ese debe ser nuestro trabajo. Luego en el punto 8 tenemos que definitivamente, ya planteado el problema, viendo de que pues hay maldad y que la solución es Cristo, pues lo único que queda es tomar la decisión y elegir aceptar el amor de Dios o rechazarlo. Hay dos posibilidades, ¿no? Y eso lo cita ahí en Romanos 1, 28, 32. No lo vamos a leer, ya ustedes lo conocen el verso, pero es importante, ¿no? Es importante darnos cuenta de que la maldad está pues en todo sitio, en todo lugar, ya nadie se salva, ya no hay distritos que puedan ser, digamos, seguros, es bien difícil, pero tenemos a Dios, hay que recurrir siempre a Dios. Conocer el riesgo, el mal está desenfrenado, ¿no? Vemos violaciones, asesinatos, gente mala, etcétera, pero todos somos pecadores, incluso nosotros. Seguimos siendo pecadores, pero somos salvos por la gracia que nos dio Dios al enviar a Jesús, a su único Hijo, a salvarnos, y por la fe, ¿no? Acordémonos que la salvación no es por obra, ¿no? Los que no tienen una relación con Cristo es porque sencillamente, pues, por su libre albedrío tomaron esa decisión. Nadie los obligó. O sea, le han dado la espalda a Dios. Ahí es donde nosotros tenemos, pues, que insistir con ellos, ¿no? Lo bueno de todo es que Dios tiene el control, ¿no? A pesar de tanta maldad, a pesar de tanta violencia, delincuencia, Dios sigue teniendo el control. Entonces, como conclusión, es que nos debemos reconfortar que Dios no trajo el mal sobre nosotros. De repente uno puede decir, sí, pero ¿por qué Dios permite la maldad? Bueno, es parte pues de la naturaleza del hombre, ¿no? El hombre peca porque quiere, nadie lo obliga. Entonces, todo el mal y las tragedias se remontan a los efectos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Nuestra naturaleza, nuestro yo antiguo sigue siendo naturaleza caída. Pero tenemos a un Dios que es santo y amoroso y paciente, que no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra, ¿no? Es una restricción sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. ¿A qué se refiere? A que, bueno, las cosas descabelladas no deben ocurrir, no deberían ocurrir más a menudo. Sin embargo, el terror hoy es una comparación con lo que va a ocurrir, digamos, es pequeño comparado a con lo que va a ocurrir, como vemos en Apocalipsis, ¿no? Lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, la última instancia siempre viene siendo Dios, porque Él tiene el control de todo lo que va a pasar. Basta simplemente con leer Mateo, Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta de todo lo que viene, pero a pesar de eso, pues aportar todo lo necesario para llegar a un final decisivo
bajo el reino de Cristo. Como dice el Salmo, ¿no? Jehová estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Dios tiene la última palabra. Él conoce el futuro, no tenemos por qué preocuparnos. Definitivamente vamos a tener el temor, pero no debemos solamente tener miedo de los malos, sino tener temor de Dios, que es lo más importante, ¿no? La delincuencia y todo eso va contra Dios, porque Dios no está de acuerdo con eso. Oremos, ¿no? Oremos por aquellas personas. Y si conoces a alguien que está en rebeldía contra Dios, puedes orar con nombre propio, ¿no? Decir, Dios toca los corazones de fulano, fulano, porque yo conozco que están en malos caminos. Finalmente, hay un tiempo que le llaman, el autor le llama servir de 15 minutos para contestar estas preguntas. Ya yo creo que cada uno lo puede responder ahí en la comodidad de su casa, ¿no? ¿Qué impacto ha causado en ti el comprender que Dios anhela que vivas una vida sin temores? Y ahí hay una hojita que viene con el material que los que están en el seminario lo deben tener, pero en realidad es para armar un grupito, que ya tenemos un grupo nosotros, que somos el Grammy, ¿no? Ahí incluso se puede poner los nombres, la fecha de los cumpleaños, etcétera. Y un compartir de 5 o 10 minutos, como ya manera de conclusión, revisamos rápidamente esta parte, ¿no? Conocer a Dios. Puedes estar tan acostumbrado a personas que se rebelan contra Dios que ya no diferencias a una persona en particular. Lo que pide el material es que anotemos el nombre de esa persona. Si conoces alguna persona que está obrando mal, que ha participado en este tipo de actos delictivos, de delincuencia, de robo incluso, anota el nombre para poder orar por esa persona y que Dios toque su corazón, ¿no? Y durante la semana mantengámonos alertas, ojos y oídos abiertos, para ver quiénes necesitan saber lo que hemos aprendido en esta lección, ¿no? Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos quite, que no nos haga tan indiferentes ante la necesidad de la gente, ¿no? Para poder ayudarlos y poder orar. Y aquí, bueno, hay un tiempo ya de adoración de unos 10, 20 minutos que lo podríamos hacer. Este, de alguna manera, incluso podríamos haber cantado una alabanza, pero hacer oración, ¿no? Compartir nuestras cargas y de repente para la próxima reunión, que va a ser el próximo jueves, podríamos ya llevar estos nombres, ¿no? De aquellas personas que sabemos que están, que los conocemos de repente y sabemos que están en malos pasos, poder orar para que Dios toque su corazón. Bien, hermanos, con esto terminamos la lección. Vamos a parar esto aquí un ratito. Ok. Entonces, definitivamente les pido disculpas por no haber podido estar ayer en la reunión, eh, pero lean el material, léanlo en casa y si tienen alguna pregunta lo podemos ver el próximo jueves. Ok, hermanos, entonces muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Un abrazo.